Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Gracias al Señor por permitirnos estar acá. Eh, Espero que hayan podido cumplir con las actividades que quedaron de lectura para este día. Les recomiendo, por favor, que no desistan en hacer las lecturas. Yo sé que sacar un tiempo a veces es difícil con todas las obligaciones que tienen, pero realmente es necesario que ustedes hagan las lecturas y también que tanto del texto anexo, del texto guía que tenemos sobre el estudio del libro de los Hechos, como de la parte bíblica. Y también que puedan memorizar. Claro que sí, es necesario que para que el Espíritu Santo obre en medio de cada uno de nosotros, pues la palabra esté también en nuestra mente, esté en nuestro corazón, para que asimismo Él pueda interactuar con nosotros. Entonces, el estudio del día de hoy es, ya como les comentaba, es la lección 16. Ya vamos en la lección de 16. Vamos a ir de regreso del viaje misionero que tiene Pablo y Bernabé, y van a ir de regreso a Antioquía de Siria, ¿cierto? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es el ejercicio del versículo. Y ustedes saben que me gusta poner un ejercicio y lo vamos a hacer en el WhatsApp. Van a poner en orden las palabras que hacen falta del versículo. En 2 minuticos, no pueden demorarse más. Ahí está. Como se lo memorizaron, esas palabras ya ustedes las tienen ahí. Tan, tan. Ok. No le vayan a dar pistas a los demás, ¿no? A vosotros, Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la constituyeron ancianos en cada Dani, iglesia, tienes habiendo el, orado en ayunos. tienes el micrófono prendido. No las encontraba. Ah, Tenía que ser. ¿Y a dónde estás? No, pues toca. Ay, sí, pero aquí a dónde. Ay, ¿dónde está en el WhatsApp? No sé. ¿Listo? Y constituye. Solo las palabritas que hacen falta. Ya. Sí. ¿A escribir las palabras? Sí. Solamente las palabras que hacen falta. No el versículo completo, sino las palabras que hacen falta. Ya. Ujú. Y 13 participantes. Tienen que haber 13 respuestas. Solo las palabras solo las palabras que hacen falta en el versículo, por favor. Son solo 11 porque los otros dos somos nosotros. Ah, ok. 11. Los 11 que están con nosotros. Gracias, Marcio.
Muy bien. Entonces, la mayoría lo hicieron muy bien. Todo esto nos sirve para repasar nuestros versículos de memorización. Buenos ejercicios para que podamos como interiorizar los versículos. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Una de las cosas que podemos analizar en el texto que leímos es la manera como en todo el recorrido Pablo y Bernabé se introdujeron en el lugar donde iban a predicar. Si alguno quiere, digámoslo así, más o menos eh, esbozar, decir cómo era el patrón que ellos seguían para predicar el evangelio cuando llegaban a un lugar. ¿Quién quiere participar con ello? Mm, Bueno, Sandra, buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están para todos? Bueno, Pablo y Bernabé lo primero que tenían que llegar era a la sinagoga, ¿no? Que tenían Ujú, que predicar primero a los judíos, ¿sí? sí, Y luego sí, ahí pues los escuchaban, los podían escuchar los gentiles y así seguían esparciendo como la palabra. muy bien. Gracias, Sandra. Así es. Entonces, uno de los elementos más claros en Hechos 14 es que Pablo y Bernabé seguían eh, un, un método definido al llegar a la ciudad, ¿sí? Que eso lo vimos con la clase que nos dio Marce la semana anterior. Realmente este patrón no fue al azar. Era un patrón que se debía seguir primero porque era una recomendación del Señor, era algo que Dios había mandado y lo otro es que realmente mostraba una disciplina, una estrategia clara y una dependencia del Espíritu Santo al hacer eso. Ellos no estaban solos, ellos estaban siguiendo la guía del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que iban, así como dice Sandrita, lo primero que ellos hacían era ir a la sinagoga. Por ejemplo, en Iconio y en Antioquía de Pisidia y las otras ciudades, Pablo y Bernabé empezaban predicando en la sinagoga, como dice en Hechos 14:1. ¿Por qué en las sinagogas? Porque realmente era la parte donde ellos podían decirle, hablan, o podían hablar con ellos de una manera, con conocimientos compartidos, porque ellos tenían el Antiguo Testamento. Entonces los judíos conocían la ley y los profetas, por lo que Pablo podía demostrar que Jesús era el Mesías con los argumentos que ellos tenían de las escrituras antiguo testamentarias. La realidad es que el enfoque era que de alguna manera el pueblo de Israel tenía que entender la promesa que se le había sido dada y la salvación que provenía de ellos mismos y que se le tenía que dar primeramente al judío y luego al griego. O sea, realmente para ellos primero era dado ese mensaje y ellos tenían la herramienta para poderlo entender. Y luego, entonces, ese patrón seguía cuando de alguna manera los judíos rechazaban el mensaje, entonces ese mensaje se extendía a los gentiles. Pero ese mensaje a los gentiles tenía que tener otro matiz. Aunque habían prosélitos, aunque habían personas que de pronto tenían conocimiento del Dios de Israel, realmente ellos tenían que mostrar otra parte de las escrituras comenzando quizás desde el principio para que los gentiles pudieran entenderlo. Entonces ya no, Pablo no apelaba directamente al conocimiento de las profecías, de lo que podía decir, de lo que dijo el profeta tal o de la historia de David. No podía apelar a eso porque era una historia completamente diferente a lo que los gentiles habían vivido. Ellos no conocían la historia del pueblo de Israel.
¿sí? Es como cuando uno va a estudiar historia universal, no puede decir que por la historia medio conoce la historia colombiana, eso ya es parte de la historia, digámoslo así, es un conocimiento absoluto de la historia universal. Realmente nos toca indagar de lo que pasó en cada nación, cómo se formó, para que nosotros podamos entender. Entonces, para nosotros como gentiles, es necesario que también, y en ese tiempo era necesario que también, conocieran primeramente del Dios que les estaban hablando. Y eso lo vamos a ver porque realmente el desarrollo del viaje misionero de Pablo va a demostrar que era necesario hacerlo de esa manera, que realmente debían conocer al Dios creador del sustento de la vida y del testimonio de la naturaleza. Y por otra parte, realmente se tenía que manifestar el obrar del Espíritu Santo en esas dos dimensiones, tanto en los judíos como en los gentiles. Por ejemplo, dice la frase, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, que está hablando de la manera como Pablo o Bernabé podían dar su mensaje. Realmente muestra que no era la elocuencia de Pablo ni el conocimiento de Bernabé, sino realmente la obra del Espíritu Santo, la que producía de alguna manera el conocimiento en las personas para que se diera la salvación. Entonces, el patrón misionero nos enseña realmente, si lo vemos a un enfoque ya de la iglesia como tal, nos enseña la importancia de conocer el contexto cultural y espiritual del oyente. ¿Sí? Muchas veces también lo expresaba Marce, la clase anterior, quizás pueden acusar, ay, la enseñanza bíblica no, pero es que a mí me parece eso muy largo. ¿Ustedes han escuchado eso o a ustedes mismos les parece larga? Cuando uno va a una persona que no tiene conocimiento de la palabra del Señor, muchas veces dicen, no, es que enseñarle a una persona con el curso realmente es muy largo. Uno debería coger puntos específicos y decirle tan y ya. Pero realmente el contexto cultural y espiritual incide en lo que el oyente va a retener de la palabra del Señor. Y es necesario que según el contexto de la persona, según su cosmovisión y según lo que entienda de las escrituras, asimismo se adapte el mensaje para que el filtro con que lo reciba la persona, primeramente el obrar del Espíritu Santo haga su obra en la persona, pero también que nosotros o las personas que estamos enseñando realmente podamos ser contundentes con la verdad que necesita. ¿Sí? Por eso digámoslo así, si vamos, nuestro método de enseñanza es el cronológico, ¿sí? Que tiene en su base lecciones obligatorias que son 24 y 8 más que es un discipulado. Es necesario porque realmente nosotros estamos en un mundo incrédulo, gentil, que no conoce la historia del pueblo de Israel, aunque se les haya hablado sobre la obra de Cristo de una manera fuera, podríamos decir, fuera de contexto o con una información en muchas maneras errada. ¿Sí? Entonces, esa es la justificación de que realmente es importante entender el contexto en que se desenvuelve la persona, realmente su estado espiritual en el sentido de qué es lo que sabe de la palabra del Señor y asimismo con contundencia predicar el evangelio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Claro? Claro. Ok, muchas gracias. Claro. Por otro lado, otro ítem que pudimos evidenciar en la lectura es el hostigamiento constante de los judíos y su impacto. Entonces, los predicadores, los misioneros llegaban llegaban a la ciudad y ¿qué hacían? Iban a donde los judíos, les enseñaban a los judíos. ¿Qué hacían regularmente los judíos? ¿Los aceptaban o los rechazaban? Lo Aceptaban. rechazaban Lo y ponían rechazaban. Sí, a habían los algún, gobernantes en contra. muy Unos bien. aceptaban y otros rechazaban. Muy bien, habían pocos que aceptaban, la mayoría rechazaban, pero se volvían como los enemigos, ¿sí? O sea, de una vez era como, uy, los tenían entre ojos. Entonces realmente no quedaban tranquilos, no decían, ay, vayan y prediquen allá lo que ustedes crean, no.
les ejercían persecución. Entonces, el libro de los Hechos y el texto anexo muestran que en cada ciudad donde el evangelio avanzaba surgía oposición intensa de parte de los judíos incrédulos. Esto no fue un rechazo superficial, únicamente vayan y, ay, ya no quiero escuchar eso, como muchas veces, ay, ya me deshice de esa persona, realmente ya no quiero escuchar eso, no me interesa, no, no es algo que yo crea, ¿sí? Sino era un hostigamiento sistemático. La demora era que ellos supieran dónde estaban los misioneros, dónde estaba Pablo y Bernabé, y allá les caían y hacían lo posible para que todas las personas que estaban escuchando su mensaje se les fueran en contra, de tal manera que su objetivo realmente, como le pasó al Señor Jesús, era ir contra su vida. ¿M? Eso pasó en Iconio, ¿cierto? Si ustedes, si ustedes leyeron tanto el texto bíblico eh, como el texto anexo, vieron que en Iconio, ¿qué pasó? Pablo y Bernabé predicaron con denuedo y confiaron, confirmaron su mensaje con señales y prodigios, pero ¿qué pasó? Los judíos incitaron a las autoridades y a los gentiles para provocarles persecución. ¿Sí? Entonces, la ciudad se dividió en dos bandos, uno estaban a favor de los apóstoles, otros estaban en contra de ellos, pero los judíos junto con aquellos que no los querían tramaron matarlos, pero de alguna manera los misioneros se dieron cuenta y tuvieron que ir hasta, huir hasta Listra y Derbe, ¿sí? ¿Qué pasó en Listra? Los judíos caminaron 150 kilómetros desde Iconio para incitar a la multitud contra Pablo. O sea, realmente querían de alguna manera sacarlos del panorama. Pasaron de querer, y como ellos estaban predicando allí el evangelio, entonces los que estaban escuchando tuvieron una confusión que ahorita vamos a abordar, y después de escucharlos y que los apóstoles no les siguieron el juego, perdón, los misioneros no les siguieron el juego, en este caso Pablo y Bernabé, entonces querían apedrearlos hasta casi matarlos. Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto, ¿sí? Pero Dios intervino milagrosamente y Pablo se levantó después de tremenda apedreada, se levantó, se volvió a la ciudad y al otro día se fue hasta Derbe. Y lo mismo pasó en Derbe y Antioquía. O sea, cada, en cada ciudad donde en cada ciudad donde Pablo y Bernabé iban a predicar la palabra del Señor, se encontraron con oposición, ¿sí? ¿Y ustedes creen es normal hoy en día encontrar oposición al Evangelio? Sí. Sí. Comenzando por nosotros mismos, ¿sí? Cuando Mm. alguien llega a predicarle a una persona, a decirle algo en cuanto al Señor, se crean las dudas. Comienza a haber de alguna manera una oposición mental en cuanto a lo que se quiere predicar. Entonces, donde hay avance del reino, siempre va a haber oposición. No se nos haga raro. La predicación de Pablo desestabilizaba estructuras religiosas y culturales, y eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos la palabra del Señor. Nosotros derribamos las fortalezas que hay en la mente de la persona, que hay en una estructura cultural, que hay en una cosmovisión de una región para establecer la verdad del Señor. Eso es lo que hace la verdad del Señor, destruir esas fortalezas. Entonces, como enseñan las escrituras y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es una realidad. Que se aleje tu hermano, que se aleje tu tío, que se aleje el mejor amigo, que se aleje alguien que tú querías mucho por el hecho de predicar la palabra y luego te vea como el enemigo y quizás hable mal de ti, es parte de esa persecución que se da en el hecho de predicar el evangelio. Entonces ellos recibían hostigamiento constante y sistemático.
¿Qué más podemos decir de esta parte del mensaje como tal? Hay una diferencia enorme entre el mensaje que se le da a los judíos y a los gentiles. El texto anexo muestra cómo Pablo adaptaba el mensaje según la audiencia sin comprometer el contenido. El objetivo era llegar a Cristo, pero a unos tocaba decirles el mensaje desde el principio y a otros solamente atarles información. ¿A quiénes se les ata la información? A los judíos, ¿no? A Muy, los gentiles. ¿sí? No a los judíos. Muy bien, a los judíos, porque ellos tienen la información, pero lo tienen desordenada, no en el orden de mirar el Mesías. Mientras que a los gentiles la información se le tiene que dar desde el principio. Entonces, si ustedes ven aquí el cuadro, dice los judíos, el lugar donde se comenzaba a predicar, las sinagogas. O sea, ellos ya tenían un sitio establecido para enseñar la palabra del Señor, mientras que a los gentiles era más público. Era en las plazas, era en las casas, eran en el espacio donde se podía predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Cuál era el punto de partida mirando desde la enseñanza bíblica? En cuanto a los judíos era la ley, los profetas y el Mesías prometido, mientras que para los gentiles desde dónde tocaba comenzar. Dios creador, provisión, evidencia de la naturaleza. Muy bien, como dice en Romanos nos habla de que el eterno poder y deidad de Dios se veía reflejado por medio de las cosas que fueron hechas, de las cosas creadas. Entonces, de alguna manera, para el gentil, el conocimiento se tenía que estructurar desde el momento de conocer al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios de Israel, ¿sí? Al Dios que hizo los cielos y la tierra primeramente. ¿Cuál era la estrategia que utilizó em, Pablo y Bernabé? Probar que Jesús cumple las promesas. Las escrituras. Realmente con los judíos tenían que comprobar que Jesús era el Mesías y tomaban partes de las escrituras y decían, esto lo cumplió Cristo. O de esto hablaba de Cristo, esta parte hablaba de Cristo. ¿Sí? Ellos hacían eso con los judíos, mientras que con los gentiles no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque debían introducir a un Dios vivo y verdadero frente a los ídolos que los gentiles tenían porque ellos tenían mucha cantidad de ídolos. Cada región tenía su propio ídolo. Cada región tenía su propio Dios y tenían que desbancar ese Dios para poner el Dios real, el Dios que sí creó la humanidad. Y eso no se hace a partir de decirles, oye, Cristo murió por ti porque no saben realmente quién es Cristo, o no sabían en ese entonces quién era Cristo, o lo habían escuchado por fama, pero nada más. O sea, era como un personaje, y si uno lo ve así desde el punto de vista cultural, Cristo es un personaje más que hizo algo bueno en toda la historia. Pero realmente su función, por qué vino, quién es, nadie lo conocía. Eso parte de introducir el conocimiento desde el principio. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos? Entonces, en Iconio y en Antioquía, ¿sí? Se enseñaba primeramente a los judíos en las sinagogas y se les enseñaba lo que, atándoles la información con lo que ellos ya conocían, mientras que en Listra, que es lo siguiente que vamos a ver, realmente el discurso tuvo que ser modificado. Entonces, de alguna manera, esto muestra una adaptación metodológica de un modelo que es sensible con la cultura y tiene un discernimiento espiritual en el hecho de enseñar las escrituras. ¿A qué voy con esto? ¿O a qué queremos ir con esto? Realmente queremos que ustedes confíen en su método de evangelización. Yo sé que cada iglesia tiene su método de evangelización y está bien, porque dice que el Señor es multiforme. Él maneja, digamos así, su iglesia de una manera multiforme, o sea, va a utilizar diferentes estrategias porque al fin Él es Dios, Él es omnisciente, Él tiene conocimiento de cómo a enseñarle al ser humano. Pero el Señor nos ha regalado el método cronológico, porque realmente
el Señor, al igual que las personas que han creado este método, realmente entienden que hay una necesidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros, ustedes, tuvimos la necesidad de conocer al Dios verdadero. Y para conocer al Dios verdadero nos toca entender qué fue lo que hizo ese Dios verdadero, quién es ese Dios verdadero, cómo fue que hizo las cosas, cuál es su orden, ¿sí? ¿Cuál es su carácter? No es simplemente hablar de partes de las escrituras sueltas sin ningún contexto y ya. Tiene que venir en un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, eso deberíamos, o sea, deberíamos muchas veces entender que el valor preciado que nos ha dado el Señor tiene magnitudes de vida eterna, ¿sí? Otras iglesias utilizan otros métodos, chévere. ¿El Señor, el Espíritu Santo también está obrando en ellos? Sí, como vimos, en el Espíritu Santo estaba obrando en Pablo y en Bernabé. Curiosamente, nuestro sistema de enseñanza tiene que ver mucho cómo lo manejaba Pablo y Bernabé, cómo fue a predicar directamente a los gentiles. Entonces, quiero que digamos así, el fundamento de la iglesia y su transición de la iglesia primitiva nos da tranquilidad de que el mensaje, como lo estamos predicando, realmente viene del Señor. Y el ejemplo el ejemplo de esto realmente el Señor es maravilloso porque no solamente va enseñando algo que Él quiere, sino que también pone el ejemplo vivido. Y ese ejemplo es Listra. Alguien que me comente qué fue lo que pasó en Listra. ¿Qué leyeron de Listra? Es que cuando llegaron los confundieron con dioses, sí. ¿Por qué? Y pues O por el sea, mensaje que llevan, el sí. contexto. Pues, no entendí muy bien yo, entonces tal vez el contexto, pero o sea, lo que entendí es que habían llegado y habían intentado como predicar y los habían tomado como dioses. Así es lo que Mm, me quedó. sí, ok, gracias, Eh, Dani. Hola, ¿me escuchan? Hola, Seba, sí, buenas noches. En Listra no fue, en Listra que me acuerde, pues eso sí ocurrió, fue porque, pues eso sí era que ellos confundían, creo que era el dios Apolo o no me acuerdo, no, a Hermes y a Zeus, que también lo llamaban Roma, los romanos lo llamaban de otra forma y pues Ujú. a Pablo y a Bernabé los confundieron ahí, pero esa no fue en esa ciudad, creo que acá fue más lo del milagro. Fue ahí El mismo, milagro. el milagro y lo que pasó fue en Listra, fue en el mismo lugar. Y Que pues ahí sabe- en este caso, pues obviamente el mensaje iba acompañado con señales. En este caso las señales era el milagro. El Ujú. milagro que tuvo en este caso, como previamente también tuvo, es que no me acuerdo el nombre de esa persona, pero él era desde nacido, pues obviamente no podía caminar. Sin embargo, pues obviamente creyó y fue curado. Y ahí fue ahí pues ahí venía la señal. Ok, gracias, Sebastián. ¿Alguien más iba a hablar? Ahí fue cuando sanó al cojo. Pablo vio que tenía la fe para ser sanado y entonces ahí se confundieron y pensaron que eran dioses en forma de hombre. Ujú. Entonces, cuando quisieron hacer sacrificios y llevaron toros y guirnaldas para ofrecerles, y Pablo pues se rasgó su ropa con Bernabé y dijo que no, que ellos también eran hombres. Pues eso es lo que entendí. Gracias, Amparito. Está bien. Listo. El episodio de Listra es crucial para entender los riesgos de la predicación a quienes no conocen las escrituras. Aunque el Espíritu Santo fue el que hizo, o sea, no es que el Espíritu Santo se haya equivocado en ninguna manera, pero de alguna manera permitió que este suceso se realizara para que quizás en ese momento Pablo y Bernabé se dieran cuenta de que el contexto de los gentiles sí era muy diferente al contexto judío. Digamos, el judío demandaba señales para entender que sí venía de Dios porque ellos lo vieron desde la antigüedad, o sea, ellos sabían que Dios se manifestaba con ciertos actos milagrosos y eso confirmaba el mensaje.
pero con los gentiles no era así. ¿Por qué? Porque ellos iban a confundir el mensaje o el hecho milagroso quizás con los dioses que ellos estaban venerando. Entonces, el hecho de la sanidad del cojo y las palabras que utilizaron los mensajeros, los misioneros en ese momento, creó una confusión religiosa en los de Listra. Entonces, tras sanar a un cojo, la multitud cree que Pablo y Bernabé, como ustedes dijeron, realmente eran dioses. Y complementando la información que decía Sebas, era Zeus, que le decían Júpiter, y Hermes, que realmente era Mercurio. Y a ellos también les preparaban sacrificios, o sea, realmente era como un sincretismo. Había un sincretismo allí y se creó un sincretismo con la información que Pablo y Bernabé le promulgaron al pueblo. ¿Qué es un sincretismo? Para recordar el concepto. Ya lo habíamos visto en otra oportunidad. Es ¿Alguien se muy bueno. acuerda qué es un sincretismo? Nos corchó. Como algo multicultural, algo como una unión de culturas, o de ideas, Mm, o de mm, creencias. Muy bien, es Lo la tenemos unión. en la punta de la lengua. Eso. ¿Quién, Sandrita? Dime. No, que lo tenemos en la punta de la lengua, pero si nos ayudas un poquito a recordar. Ok. El sincretismo es cuando se unen diferentes ideas, conceptos, conocimientos y se revuelve todo, al punto de no distinguir qué es lo verdadero o no. Todo se cree como una cosa verdadera. En este sentido, digámoslo así, ellos hablaban, Pablo y Bernabé hablaban de un Dios. Y como ellos fueron, por medio de ellos, el Espíritu Santo hizo el milagro, pues ellos lo que dijeron fue, es Dios, pues debe ser Zeus o Hermes, Júpiter o Mercurio. ¿Sí? O sea, unieron el conocimiento que ellos tenían junto con el conocimiento que les fue dado y sacaron una conclusión, ¿sí? Eso es un sincretismo, que unen ese tipo de conocimientos, la verdad con la mentira, y se crea una conclusión y unas acciones correspondientes a lo que se conoció en ese momento. Entonces, esto demuestra cómo la ignorancia en cuanto a las escrituras puede llevar a malinterpretar las señales de Dios. Digamos que en este contexto, las señales de Dios no hubieran sido interpretadas de la manera como los judíos sí las miraban. Para ellos sí venían de Dios. Para los gentiles podía venir de cualquier persona. Una persona que no tiene conocimiento en nuestro contexto, un pastor hace milagroso y perfectamente lo puede unir con o con algo que de brujería, con algo santista, o sea, ¿sí? Porque no tiene conocimiento de quién es Dios. Entonces, en el caso de los misioneros, en ese sentido, el mensaje sirvió, digamos, el milagro sirvió para llamar la atención, les prestaron atención, pero en el momento de introducir la información, el pueblo gentil no estaba preparado para esa información y lo que hizo fue unir la información de mala manera y sacar una conclusión errada. Eso pasa en nuestro contexto gentil. Entonces, ¿cuál fue, o sea, el Espíritu Santo maravilloso y la disposición de Pablo y Bernabé, de Pablo, para volcar el mensaje? O sea, contemplar la situación, ver esto sucedió y volcar el mensaje. Al ver ellos porque hablaron dice allí, en lengua licaónica. O sea, Pablo y Bernabé no entendieron realmente lo que estaba sucediendo hasta cuando trajeron los toros y los iban a sacrificar y comenzaron como a alabarlos. Ahí fue que ellos entendieron porque de resto ellos estaban hablando en una lengua que no conocía Pablo y Bernabé. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que los estaban venerando a ellos, rasgaron sus vestiduras en rechazo, ¿sí? Rechazaron esa adoración y Pablo comenzó a predicar al Dios de la creación.
¿sí? Ese Dios que da testimonio de sí mismo por medio de la creación y que es la vida como tal, es el que creó todo lo que tiene vida. Sin embargo, la multitud no comprende totalmente y su desilusión los prepara para dejarse persuadir por los opositores judíos. ¿Sí? Porque el resultado de eso fue que como ellos no quisieron recibir la adoración, entonces se constituyeron enemigos como tal. Un principio para las misiones realmente y que deben contemplar los misioneros es que cuando se predica a personas sin base bíblica, es necesario empezar por lo más esencial, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Y por qué necesitamos realmente de Dios? ¿Arrepentirnos de qué? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, mirar todos los conceptos como tal. Entonces, por eso les digo que, digamos, la lección de hoy es poner como frente de batalla realmente el hecho de explicar la palabra desde el principio, porque es algo que el Señor tenía para los gentiles. O sea, él sabía, el Señor sabía que el gentil no iba a entender lo que su palabra decía de manera desordenada, sino que realmente había un orden para que el gentil creyera, llegara al punto de creer, y eso se daba a través de la historia bíblica. Bueno, entonces Pablo y Bernabé, a pesar de la oposición, a pesar de que era malentendido su mensaje, ellos ya como que duraron 2 años, dice más o menos calculando, duraron 2 años predicando el evangelio y recogieron sus pasos. Cuando digo recogieron sus pasos, y me perdonan porque realmente se me pasó el poner el mapa para que ustedes pudieran ver el recorrido, pero realmente se devolvieron por donde llegaron, si podemos decirlo así. Entonces, después de que hubo la oposición en Listra, en que apedrearon a Pablo, se fueron a Derbe. En Derbe predicaron, también encontraron oposición, pero yo creo que el Espíritu ya les mostró que ya era el tiempo de devolverse y se devolvieron por Iconio, luego pasaron a Antioquía de, Antioquía de Pisidia. Y recorrieron todos sus pasos, y ellos cuando recorrieron sus pasos realmente no dijeron, uy, vayámonos por acá, lejitos de esa ciudad porque es que nos encontramos a nuestros enemigos, sino que volvieron a cada ciudad donde habían sido rechazados, porque aparte de haber predicado la palabra y decir, bueno, me desentiendo, ustedes van a ver allá qué hacen con lo que aprendieron, no, ellos se devolvieron y comenzaron a confirmar la fe de los nuevos creyentes, a volver a darles la palabra, a confirmar los ánimos de ellos, a confirmar su fe, a poner los cimientos, a ver qué les hacía falta. Eso lo hicieron los misioneros. Sabían que era necesario que los nuevos creyentes se mantuvieran firmes, porque ellos también, al igual que ellos, iban a recibir hostigamientos, también iban a ser parte de las tribulaciones en el hecho de la persecución que los judíos habían levantado. Para esto, para que se cumpliera, que pudieran permanecer en la fe, necesitaban líderes espirituales. Y uno dice, ¿en 2 años ya formaron líderes? Pues sí. Habían personas quizás de los mismos judíos que habían creído, de ellos mismos comenzaron a levantarse los ancianos, los líderes que se necesitaban en cada iglesia, ¿sí? En Iconio, en Derbe, en Listra, en cada uno de ellos se necesitaba que hubieran líderes que los ayudaran a permanecer en la fe y que los estimularan a no decaer cuando recibieran persecución. Entonces, el texto explica que el término griego cheirotoneo implica designar o reconocer a quienes Dios ya había capacitado, ¿sí? De alguna manera a colocarlos en una posición donde ellos fueran los que lideraran y cuidaran a su iglesia. Y estos líderes garantizarían la continuidad del evangelio y la estabilidad de la iglesia. También la idea, como dice el versículo, era encomendarlos a Dios, o sea, que el que los cuidara fuera el mismo Señor, porque
Pablo y Bernabé no iban a poder estar allí todo el tiempo para cuidarlos. Este acto de encomendarlos a Dios, de orar por ellos, de realmente reconocer que ellos tenían la capacidad de liderar la iglesia con lo poco que habían adquirido, no era porque Pablo y Bernabé se sintieran seguros, sino porque Dios los había designado. Por eso oraron, ayunaron. Eso no fue una decisión, venga, usted, dedocráticamente, usted y usted que lo he visto como que funciona bien, entonces venga, sean los ancianos. No, ellos oraron, ayunaron, o sea, pasaron un tiempo con ellos, quizás vieron su crecimiento, cómo interactuaban con la grey y el conocimiento de la palabra del Señor y cómo lo aplicaban, la sabiduría con la que lo aplicaban. Y ahí, pues entonces el Espíritu Santo, pues fue dirigiéndonos para poner a las personas indicadas. Por eso la designación de los ancianos, aunque depende de la autoridad, lógicamente, en este caso, los líderes que fueron Bernabé y Pablo, tenían la responsabilidad de establecerla. Quien los dirige en todo eso es el Señor por medio de su Espíritu Santo. O sea que cuando hay una autoridad en medio de la congregación, realmente, aunque a veces no nos caiga muy bien, aunque le miremos y digamos, uy, ¿qué tiene este? No me parece que sea como muy dado para la autoridad o muy joven o los peros que tengamos nosotros para ponerle a la autoridad, realmente debemos recordar que Dios la colocó y si la puso el Señor, por algo será. Eso no quiere decir que, digamos, si vemos algo que no nos guste de la autoridad o que veamos que no está creciendo de alguna manera o que miremos, no sé, que de pronto nosotros en nuestro concepto tengamos que algo está haciendo mal, no quiere decir que nosotros no nos dirijamos a la autoridad para preguntar y aclarar lo que realmente nos está incomodando. Podemos hacerlo, pero manteniendo el respeto de que Dios puso esa autoridad y que nosotros debemos tener un oído atento para escuchar las explicaciones o para que, si en dado caso es la corrección del líder que tenga que corregir algún aspecto, el Señor también va a estar obrando en medio de eso. ¿Aclarado ese punto? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, gracias. ¿Listo? Y bueno, volviendo a Panfilia, ¿sí? Volviendo a Panfilia, y de allí en el puerto que hay, se devolvieron hasta Antioquía de Siria, que la iglesia de Antioquía de Siria fue quien designó a Pablo y a Bernabé para ir a predicar a lo último de la tierra. Entonces, este primer viaje misionero, Pablo y Bernabé volvieron pues a donde su autoridad de donde su autoridad los había enviado, que era Antioquía de Siria. Y lo curioso de esto es que el versículo que hay allí dice, contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y me pareció muy curioso porque, digamos, nosotros cuando salimos y nos pasa algo que nosotros no tenemos, o sea, no tenemos el control y nos parece súper malo cuando llegamos a algún lado, digamos así, después de haber predicado el evangelio, ¿qué contamos? Contamos la reacción de la persona cuando le dimos tal reacción o contamos que no iba de camino allí, me robaron, tras del hecho llegué y la persona no estaba dispuesta y de pronto me dijo que, ay, ¿será que puedes esperar un momentico? No me contó, no dijo, eh, no tuvo en cuenta mi tiempo y me tocó esperarme más y yo tenía otro compromiso y no, y salí tarde después de haber enseñado, no, qué vaina, no, la próxima vez voy a decir de que si no está lista, entonces yo mejor no le doy en la enseñanza. ¿Más o menos es así o no? Sí, se cuenta lo negativo. Muy bien, contamos lo negativo. Y eso nos hace perder de vista el objetivo por el cual fuimos a predicar la palabra. Para Pablo y para Bernabé no fue así. Cuando ellos regresan a Antioquía de Siria para rendirle cuentas a la iglesia por lo que los habían enviado, en lugar de describir los peligros y sufrimientos, ellos se enfocaron
en la gloria del Señor en medio de los gentiles. ¿Sí? Es muy diferente decir, me pasaron muchas cosas, pero tuvieras la cara cuando le dije esta parte de la enseñanza. No, quedó asombrado. No podía creerlo. Dice, yo nunca lo había visto así. Y se vio que realmente comienza a entender el evangelio, ¿sí? Eso más o menos fue lo que hicieron Pablo y Bernabé. No, no estoy diciendo que ellos no contaron las vicisitudes que les pasaron, todos los peligros, cómo lo apedrearon. Yo creo que su cuerpo lo manifestaba, ¿sí? O sea, su cuerpo mostraba todo lo que había sufrido en el hecho de predicar el evangelio, pero llegaron con gozo a decir, realmente la gente está conociendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo está interviniendo y la gente se está salvando, ¿sí? No la persecución, ¿sí? No era lo primordial, era parte, porque en medio de eso el Señor también se glorifica. En medio de la persecución, en medio de las cosas malas, el Señor también se glorifica, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa algo y el Señor inmediatamente lo está resolviendo, pero nosotros nos centramos en la cosa mala y no podemos pensar realmente cómo el Señor se ve glorificado en medio de esa circunstancia. ¿Sí? Por ejemplo, a Pablo lo intentaron matar casi a la primera que llegó a Iconio, ¿sí? Y el Señor de alguna manera les reveló que ellos lo querían matar y salieron de allí y se fueron a Listra y a Derbe. En Listra no pudo evadir la apedreada, pero dice allí que lo dieron por muerto. Lo sacaron de la ciudad y los discípulos lo rodearon, lo recogieron, lo llevaron adentro de la ciudad, quizás lo sanaron, pero se levantó y al otro día se fue para Derbe, ¿sí? Entonces, son hechos milagrosos que están en medio de una circunstancia adversa. Y el hecho de que las personas conozcan la palabra del Señor y muchas veces nos retrasemos en nuestras cosas, las personas no estén dispuestas, muchas veces quizás nos llueva, no se nos vare el transporte, no, bueno, tantas cosas que nos pueden ocurrir en nuestro día a día en cuanto a la predicación del evangelio, deberíamos cambiar el enfoque. ¿Cómo se glorifica el Señor en medio de esa circunstancia? Para que yo realmente tenga una actitud animada para la obra que el Señor quiere que enseñar la palabra. Dice, esta actitud anima a la iglesia y fortalece la visión misionera. No mi queja, ¿sí? Sino realmente el fondo de lo que yo estoy haciendo, mi propósito. Eso, si yo logro ver mi propósito a pesar de las adversidades, pues realmente voy a estar mostrando que Dios es fiel y que aún Él trasciende o hace que mi vida esté más allá de las dificultades, como le pasó a los apóstoles, por más adversas que éstas sean. Entonces, como conclusión. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé nos deja profundas lecciones. Lo primero, el evangelio debe predicarse estratégicamente y con sensibilidad cultural. No podemos llegar y decirle cualquier pasaje y decir, bueno, y ahora crea. Eso no funciona así. Debe haber una construcción de conocimiento en la persona y uno como, digamos, evangelista o como persona que está enseñando la palabra debe entender más o menos la mente de la persona y en la cultura que se desenvuelve. Es algo que debemos hacer como predicadores. El hostigamiento y la persecución acompañarán la proclamación de Cristo. No esperes que enseñar la palabra no traiga persecución, no traiga rivalidad ni enemistad. Va a pasar. Estamos derribando fortalezas y fortalezas que son del enemigo, del diablo, de Satanás, que realmente él quiere o ha venido construyendo su reino y nosotros estamos sacando a las personas para el reino verdadero, que es el reino del Señor Jesucristo. Dice, es crucial formar líderes espirituales que den continuidad a la obra, ¿sí? Y al comunicar los resultados debemos resaltar la fidelidad de Dios más que las dificultades. ¿Qué les parecen las conclusiones? ¿Sí? ¿Acertadas? ¿Van acorde al texto que estudiaron? muy Esa era, claras. esa era la clase de hoy. Por último, quiero recordarles la tarea para la siguiente clase.
Dice la lectura asignada es el Consejo de Jerusalén de la página 82 hasta la 85 y esto comprende Hechos 15 del 1 al 35 en el texto bíblico. El texto de memorización es Hechos 15 del 8 al 9 y dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ese es el versículo. Si quieren tomarle pantallazo, está bien. Ahorita igual se los mando por el grupo para que tengan en cuenta la tarea. Y no siendo más, hermanos, si no tienen ninguna pregunta, algo que aclarar. Luisita, ya envié las cosas que dijiste. Ok, muchas gracias, Marce. Entonces, si todo quedó claro, si les pareció la Muchas clase bien, el Señor les bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bueno, les recomiendo que estén orando por nosotras, que nos vamos a la convención de mujeres. gracias.